tal amigos? Buenos días, bienvenidos a otra edición del programa Una Hora de Fe con la madre Lilian y el padre Edgar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy otra vez, como todos los sábados, estamos recontraenchufados porque hoy el Señor llega a cada uno de sus hogares. Jesús quiere encontrarse con cada uno de ustedes. Miren, el único motivo de felicidad que tiene el hombre es encontrarse con el Señor cara a cara. No sé, la próxima semana o en 15 días creo beatificarán a un santo de 15 años, madre, a Carlos Acuti. Sí, un chico de 15 años que se encontró con Jesucristo y le cambió la vida. Solamente Jesucristo te puede cambiar la vida. A veces andamos, madre, no sé, buscando ahí cariñitos por aquí, por allá, donde pucha, nadie nos puede dar, y el único que nos puede saciar ese amor que llevamos dentro, esa sed de amor, es Dios. No nos puede saciar nadie más. Por eso hoy estamos recontraenchufados. Madre, buenos días. Buenos días, padre. Buenos días a todos ustedes que otra vez nos encontramos por este medio. Bueno, vamos a comenzar dándole gracias a Dios porque nos permite estar aquí nuevamente llevando un mensaje de Dios hasta sus hogares, donde ustedes están, donde nos pueden sintonizar. Y bueno, como siempre, iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día sábado, dedicado a venerar de manera especial a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, pidamos su intercesión y saludémosla con esta bella oración que el ángel Gabriel le dijo un día, ¿no? Saludando a María, todos desde donde estén, conectémonos con Dios por medio de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues este sábado hay muchos motivos para estar muy conectados con Dios por medio de la Virgen. Y en esta mañana, bueno, primero tenemos una reflexión de los evangelios de esta semana. Y bueno, pues todo se va poniendo más interesante. Este sábado hablaremos un poco de la historia de la iglesia. Madre, pero antes de eso, ¿qué hay para aquellas personas que comparten el programa Una Hora de Fe? También tienen su premio, todo tiene su recompensa. Pues aquí, madre, aquí tampoco que es gratis, les queremos regalar algo. Y esta semana vamos a dejarnos de cosas, madre. Hay que regalar algo que les llene el estómago. ¿Qué vamos esta semana? ¿Qué vamos a premiar esta semana? ¿Qué vamos a sortear esta semana para aquellas personas que compartan Una Hora de Fe? Miren, un pollo a la brasa. Ya está. Su padre. Para llenar el buche también, pues madre, no vamos a estar llenándonos de cosas y la barriga y no, pues también hay que llenar la barriga. Un pollo a la brasa, también una torta y un pay, no sé de qué. Si es de guindón o no, la verdad no lo sé. Pero la cosa que es un pay, me han dicho, recontra riquísimo. 3 cosas, un pollo a la brasa, torta y pay, para todas esas personas que compartan el programa Una Hora de Fe. También tienen que suscribirse al canal de YouTube del padre Edgar González y darle like a la página Taller Textil Fiat. Con esas 3 condiciones, ustedes pueden participar en el sorteo de estas 3 cosas, del pollo a la brasa, la torta y el pay, que lo sortearemos no hoy día, porque tenemos poco tiempo, lo sortearemos mañana a las 8 de la noche en el Facebook. Todos los días damos temas a las 8 de la noche en el Facebook y lo sortearemos ahí. Los lunes son lunes de sorteo, lunes de regalo para todas las personas que han compartido el programa Una Hora de Fe, le han dado like a la página Taller Textil Fiat y se han suscrito al canal de YouTube del padre Edgar González. Madre, hoy sí vamos a reflexionar todo los evangelios de esta semana. ¿Cuál es el tema principal de esta semana?
¿quién es el más importante? Pucha, hasta los discípulos andaban peleándose por ser ellos los más importantes. Es que padre, a pesar de que sean los discípulos, los seguidores de Cristo pues eran humanos. Y como muchos de nosotros, también nosotros buscamos a veces los primeros puestos, ¿no? O quién es el más importante. Madre, a nadie nos gusta estar en el último lugar, ¿eh? Yo nunca he visto una persona que diga, pónganme a mí al último lugar. No todos queremos ahí el primer puesto. Sí, hasta los apóstoles, a ver qué nos dicen esta semana. ¿Qué nos enseñan, no? Así, y le dice, mire, a Jesús le preguntan, Jesús se enteró que los discípulos andaban peleándose entre ellos, ¿quién era el más importante? ¿Era Pedro? ¿Era Santiago? ¿Era Juan? ¿Era el otro? Jesús se entera como buen maestro, como buen pedagogo, él escucha todo y les llama, les corrigen en el mismo momento. Llama a un niño, dicen, llama a un niño, lo pone en medio y le dice, el que se haga pequeño como un niño, de él es el reino de los cielos. Si no te haces pequeño como un niño, les dice Jesús, no puedes entrar en el cielo. Lo siento, pero no puedes entrar en el cielo. Para entrar en el cielo, el primer requisito que tienes que ser como niño, pero no niñato por si acaso. A veces decimos, ya entonces un niño berrinchoso. No se trata en ese sentido, sino de una confianza sin límites en el Señor. El más importante, es el más pequeño, es el más importante, madre, para Dios. Distinta a la lógica humana. Cuando Jesús nos quiere dar una enseñanza a través de esto, que los apóstoles, hasta ellos decían, ¿no? ¿Quién será el más importante? A ver, ¿quién es el más preferido? Tú que estás más cerca, seguramente como que le echaban el ojo a Pedro, ¿no? Porque él era de repente el mayor, de repente el más formal, y bueno, dentro de los apóstoles hay diversidad de carácter, de temperamentos, de clases social y bueno, de estatus y todo lo que quieran, profesiones, pero Jesús no se va a valer de eso, ni de la profesión, ni quién es el más importante, sino Jesús se fija en el corazón de cada apóstol y ahora les quiere enseñar que el más importante es aquel que tiene ese corazón de niño, ¿no? Ese corazón, como decía el padre Edgar, no niñato, no, sino ese corazón que un niño ante el papá, ¿cómo se siente? Confiado, siente el amor del padre, se siente protegido, lo espera todo de su papá. O sea, un niño es así. Y bueno, ese es el corazón que Dios quiere. Y para los apóstoles era pues una lógica distinta a lo que todo mundo queremos. ¿Quién es el más importante? Yo, que me reconozcan, que me agradezcan, que reconozcan lo que hago. Bueno, pero no era esa clase de importancia la que nuestro Señor le daba a los apóstoles. Y por eso nos va a dar una gran enseñanza durante esta semana. El tema va a ser ¿quién es el más importante para Dios? Ahora ustedes, de donde están, esta pregunta se pueden hacer. ¿Soy yo importante para Dios? La respuesta es que sí. Ahora, no me puedo ir preguntando por la vida si soy importante o no soy importante para Dios. De hecho que sí eres importante para Dios, siempre. Así es, yo la verdad cuando reflexionaba en estos evangelios siempre me llevaba a meditar a otros pasajes de la Escritura donde los fariseos, los saduceos eran los dueños de la Torá, los dueños de la ley, y ellos creían tener toda la verdad y ser los más importantes, incluso frente a Dios. Pero resulta que Jesús, él un día les cuadra a los fariseos y les dicen que las prostitutas y los ladrones les adelantarán en el reino de los cielos. Él les dejó fríos a los fariseos que se creían ya dueños del cielo, que ellos se ganaban el cielo por sus propios méritos. Y Jesús termina diciéndoles que las prostitutas y los pecadores les adelantarán en el reino de los cielos. Cualquiera puede decir, ya entonces yo tengo que ser ahí ratero para ganarme el cielo. No se trata de eso, se trata de escuchar lo que les dice Jesús a los fariseos. Después también, madre, el lunes le dicen a Jesús, 3 muchachos lo quieren seguir a Jesús. Jesús ya les ha dicho quién es el más importante. Y hay 3 muchachos que le dicen, el martes uno le dice, te seguiré a donde vayas, porque también quiere ser importante. Y Jesús no le dice ni que sí,
ni que no, simplemente le hace recordar que él no le va a ofrecer un buen sueldo, pues, no le va a comprar ahí sus zapatos Calimot, ni su pantalón jean, ni el que le va a dar comida de almuerzo chancho al palo todos los días. Jesús le dejará bien claro que si lo sigue, el seguimiento a Cristo es saber dejarlo todo, y le dirá, hombre, depende de ti, pero ya te digo que las zorras tienen madrigueras, le dice, las aves tienen nidos, pero yo, le dice, no tengo ni dónde caer muerto. Si quieres venirte conmigo con esas condiciones, vente, vente. Pero si no, hijo mío, anda, siembra tu cafecito, cría tus cuis, tus chanchos, y que te va a salir mejor. Porque si quieres seguir a Jesús, es incondicional, madre. Sí, la llamada de Jesús siempre nos va a sorprender. Y el hecho que estemos siguiendo los pasos de Cristo, pues ahí sí nos atendemos, ahí sí que, como decimos, a las consecuencias. ¿Por qué? Porque Jesús es muy claro al decirle que hasta a las horas tienen su madriguera y los pájaros tienen sus nidos, y el Hijo del Hombre pues no tiene nada. O sea que a veces cuando estamos siguiendo a nuestro Señor, nos quejamos que no tengo esto, que me falta lo otro, pero es que ese es el seguimiento a Cristo. Y bueno, en la parte material, Jesús no tiene nada, y bueno, si me aceptas así, ten conmigo, ¿no? Jesús llama, siempre llama. El detalle está en que Jesús, para seguir a Cristo, tiene que haber desprendimiento, porque incluso lo que tienes que dejarlo por Cristo, tienes que dejarlo por algo más que lo que tienes. Y para esto, la gente en ese tiempo de Jesús pues decía, bueno, me lo voy a pensar, ¿no? Porque uno le dijo, pero mira, déjame irme a despedir de mi padre y enterrarlo, y después ya vengo contigo. O sea, le ponemos peros a nuestro Señor. Este es un evangelio vocacional, porque es cuando Jesús te llama y te dice cuál es el estilo de vida que vas a vivir, que vas a tener con Él. Y por eso no nos debería sorprender que cuando me decido a seguir a Cristo, bueno, pues tantas cosas vienen a mi vida, y bueno, pues este es el camino de la cruz. Jesús no te dijo, mira, ven conmigo y todo es alegría siempre y gozo y es la mejor comodidad del mundo. No, tampoco no le dijo es una amargura ni tristeza, no se trata de eso, sino le habló en términos espirituales, que tiene que dejar lo que tiene y seguir a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque aquello que yo tengo lo dejo por alguien mejor, y ese va a ser Cristo. Entonces por eso le va a decir, no, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa es una de las respuestas que da esta persona que llama. Ahora, siempre nos llama a todos. ¿Qué tendría yo que dejar para seguir con libertad a nuestro Señor? Esa es una de las preguntas de la semana. Qué bonito. Y fíjese, para concretizar esto de que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, el miércoles les manda a predicar de 2 en 2. Y no les va a decir, pues miren, agarren ahí el Mercedes-Benz y vayan a predicar pues con una bocina, lleven para sus alimentos, no vayan a pasar hambre, tomen, les voy a dar 500 soles a cada uno para el hotel, coman bien. No les dice eso, les manda a predicar de 2 en 2 con unas no condiciones, claro, porque primero les va a dar el poder, su mismo poder, pero después les va a poner condiciones. Les dice, en primer lugar, no lleven nada para el camino, nada. Después les va a decir, ni bastón, madre mía. Oye, ¿y con qué se van a apoyar? Porque el camino hay caminos difíciles, pedregosos, laderas que tienen que caminar. Ni bastón, ni talega, madre mía. Oye, y si hay una guava por ahí, madre, una naranja en el camino, yo tengo hambre. Sí, que en televisión nos dan de todo, y pues no tenía que llevar ni siquiera bolsa, nada. Ni sandalias, madre, pata cala les manda. En mi tierra dicen rastro de Adán. Ni sandalias. ¿Por qué no pueden llevar bastón? Porque en primer lugar son trabajadores de Dios, no son trabajadores del gobierno. Y Dios sabrá cómo les sustenta, porque si ya llevan bastón, se van a apoyar en el bastón, y a veces el bastón puede ser hasta un amigo, que a veces estorba para ir a predicar. No es que tener un amigo madre sea malo, pero a veces hay amigos que
hay que estar siempre con el amigo y ya descuidas un poco. Si lo pones a Dios en segundo lugar después del amigo, ya te fregaste. Entonces el bastón puede ser eso, ¿no? Un amigo, un familiar que te dice, ¿para qué te vas a ir, hijo? No, no te vayas, pues, no. Entonces Jesús no quiere nada. Fíate de Dios, eres trabajador de Dios, Dios sabrá cómo te sustenta. Tú tranquilo, no te preocupes por el buche, pues, ¿no? Es que, padres, ya desde el día lunes que nos habla de que cómo tiene que ser el que quiere ser importante, tener un corazón de niño, era confiarse en el Señor. Y después ya lo va a demostrar en este evangelio, no lleves nada. ¿Por qué? Porque a los que son trabajadores de esa empresa celestial, no te vas a llevar nada, no vas a llevar ni bastón, ni alforja, ni sandalia, no lleves comida, no lleves nada, sino fíate de Dios, como ese niño que se fía del Padre. Y bueno, ya como usted dice, Padre, ¿no? ¿Cómo es Dios, no? Que cuando te llama a su servicio, también te da esa disponibilidad de los corazones de las personas que te encuentran en el camino, que te van a dar lo que necesitas. O sea, el que sigue a nuestro Señor nunca está solo, porque primero Dios va contigo y segundo, la providencia divina te acompañará siempre. Así es. Y el día jueves, creo fue, jueves o viernes, ahí sí les dirá bien claro Jesús, porque ya les ha mandado. Jesús ha predicado en las ciudades y después les va a decir, hay ciudades, madre, que no se convierten, son de corazón duro, y les dirá, ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida. No son las dos ciudades a la orilla del mar, que Jesús había hecho muchísimos milagros, pero parece que había caído en saco roto. Y les dice, si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón son dos ciudades del Antiguo Testamento que Dios los destruyó, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, hasta ahora subsistirían, les dice. Se queja Dios de la incredulidad, de la dureza de nuestra, que muchas veces no manifestamos esa acogida a la gracia, al amor, a la misericordia de Dios. Hay, Padre, en esto un enlace de evangelio con evangelio, porque nos presenta toda esta semana pues esa llamada de Jesús, el enviar a los 72 discípulos, y les dice, pues la cosecha es mucho y los trabajadores son tan pocos, y dentro de esos trabajadores están los apóstoles, y dentro de esa mies, este campo, está estos pueblos de corazón duro, que hay que evangelizarlos una y otra vez, que se les habla de una y mil maneras, con milagros que el mismo Jesús hizo, y pues no, la gente pues definitivamente tenía el corazón cerrado. Entonces aquí hay dos clases de personajes: los apóstoles que predican y que los manda Jesús a que vayan a esos pueblos y les advierte, ay de ti. Miren, apóstoles, si ustedes hubieran visto cómo es que ahí hay esa necesidad de poder predicar una y otra vez, y les habla al pueblo, ay de ustedes que están aquí, y que si en otro lugar se hubieran hecho los milagros que en ustedes se han hecho, fuera diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos personajes somos nosotros? O ese pueblo que está con el corazón duro, el Corazaín, el pueblo de Corazaín, ay de ti Betsaida, que les dice Jesús, que tienen el corazón cerrado, que no cala la gracia de Dios, o somos de esos apóstoles que van con ese empuje evangelizador a esos lugares donde nadie ha ido. ¿En cuál de los dos grupos estamos nosotros? ¿Aquel que quiere ir a predicar o aquel que no abre su corazón a la gracia? Madre, y hoy mire, qué bonito, cómo cierra hoy sábado el evangelio. Ya los mandó, ¿se acuerda que los mandó de dos en dos? Sin nada, sin dinero, no les dio ni para la chela. Sí, se fueron a predicar de dos en dos. Ahora van a regresar hoy día, van a regresar los discípulos súper contentísimos. Mire, a pesar de que no les dio nada para el camino, van a regresar súper contentos y saltando de alegría, y le van a contar a Jesús. Mira, le van a decir, hasta los espíritus inmundos se nos sometían. Y Jesús también va a sentir una alegría inmensa por dentro, y les va a decir, yo veía caer a Satanás, al diablo, como un rayo.
pero también les advierte, hombre, no se pongan tan contentos porque se les somete el diablo, sino pónganse contentos porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. E inmediatamente dice el Evangelio que lleno de alegría, son pocas veces que el Evangelio dice que Jesús está lleno de alegría. Lleno de alegría, Jesús da gracias al Padre. Te doy gracias, le dice, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas, es decir, estas cosas, estos milagros, a la gente, a los sabios y a los inteligentes. Sabios, pues los fariseos que sabían la Torá al revés y al derecho. Sabios, los griegos que eran dueños de la sabiduría. Y Dios se manifiesta en, no sé, en una viejita que reza el rosario, que no sabe más que rezar un Ave María, un Padre Nuestro, un par de ejaculatorias. Se manifiesta en esta gente tan sencilla y por eso Jesús alaba a Dios. Y así termina esta semana, qué alegría. Sí, y remarcar un poquito, Padre, lo que usted decía de cómo los apóstoles, este evangelio se llama la alegría de los apóstoles, ¿no? Porque ellos llegan felices y contentos, a pesar de que no llevaron nada, ya lo decía el Padre, no llevaron absolutamente nada, pero esa alegría de ir, de predicar y de hacer los milagros. Recuerden que Jesús, cuando los envía, les da poderes. Sanen, curen, expulsen los demonios y bueno, una lista de poderes que le da nuestro Señor a aquel que se va en su nombre. Y estos apóstoles regresan felices y contentos porque, bueno, hemos visto estas grandes obras y Maestro, hemos predicado, hemos hecho, se han sometido los demonios y tantas cosas. Esa es la alegría muy humana nuestra, ¿no? Porque a veces cuando nosotros en nuestra vida sabemos hacer algo, nos reconocen, wow, es que la sonrisa está de oreja a oreja, ¿no? Pero Jesús no se va a esa alegría tanto humana, sino una alegría de más allá, porque les dice, alégrense más bien, está bien que se alegren, pero alégrense más bien, o mejor, a que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Recuerden que el día lunes ellos han preguntado, ¿quién será el más importante? Ahora Jesús les ha dicho, el más importante es aquel que luche, que se alegra porque su nombre esté escrito en el reino de los cielos. Qué bonito, ¿no? Entonces, cuando Jesús da gracias al Padre porque ha revelado esto a los apóstoles, esto a los discípulos, esto a la gente sencilla, ¿cómo nosotros nos identificamos? Entre esos sabios que a veces tanta sabiduría, pues dejamos a Dios de lado. Tanta inteligencia, Dios para mí no existe. Pero aquella gente que es sencilla y humilde, de corazón, de verdad, que se sabe sentirse hijo de Dios, ahí el Señor hace sus milagros. Entonces, como lo decía el Padre, en aquella señora que solo sabe rezar, en aquel señor que se acerca a la iglesia y dice, bueno, Señor, aquí estoy, mira, estoy en tus manos y bueno, haz de mí lo que tú quieras, o tu voluntad si es esta, bueno, dame la fuerza para ir más adelante, ¿no? Entonces, esa es la gente sencilla, esa gente que se fía de Dios. Qué bonito, toda esta semana, qué gran enseñanza la que nos da nuestro Señor a través de los evangelios. Historia de la iglesia, y bueno, el Padre va a dar aquí, bueno, un poco de la historia, pero bueno, ahora nos invita a la iglesia a decirle, ¿no? Como esa mies que es abundante, esos obreros que son pocos, digámosle, aquí estoy, Señor, envíame, ¿no? Entonces, para eso, conozcamos nuestras raíces. Adelante, Padre. Madre, hablar de la historia de la iglesia es hablar de alegrías y también sufrimientos. Mire, junto con hace más de 2000 años que Jesús fundó la iglesia, comienza la iglesia en Pentecostés y a partir de Pentecostés los discípulos se lanzan a predicar, se lanzan a hacer la iglesia, por decirlo así. Por eso hablar de la iglesia es hablar de esa obra madre medio divina y medio humana, porque cuántas veces no lo han querido tirar abajo la iglesia. Me acuerdo, si me permiten, me acuerdo de este emperador de Francia, Napoleón, que lo apresó al Papa y lo llevó a la cárcel y dijo, aquí se terminó la iglesia, y fue mentira. Porque se reunieron los cardenales, nombraron otro papa y la iglesia siguió.
Nadie ha podido destruir la iglesia, madre, más de 2000 años. Por eso le digo, hablar de la iglesia es hablar de este fenómeno, de este misterio que es medio divina, pero media humana, porque está compuesta por gente débil, por gente frágil, por gente pecadora que se quieren convertir. Pero ¿por qué no lo han destruido más de 2000 años a la iglesia? Porque su fundador es Jesucristo, madre. Claro, y él ha dicho que va a prevalecer y pues nada, ni nadie pues va a destruir todo esto, ¿no? Por eso la iglesia continúa y desarrolla la historia de la misión de Cristo, impulsada por el Espíritu Santo desde Pentecostés. En la historia de la iglesia se da pues este enlace, como usted ya decía, padre, entre lo divino y lo humano. Y en la historia de la iglesia, madre, está llena o está fraguada de acontecimientos diversos, de tristezas, de alegrías, de persecuciones, de muertes, muchos santos en la iglesia, muchos pecadores que lo fregaron también, muchos mártires, madre, que conocieron a Jesucristo y estuvieron dispuestos a jugarlo todo por Cristo. Sí, pero nada la destruye, padre, porque así como lo leemos en Mateo 19, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, eso significa que Jesús siempre camina con nosotros. La iglesia comienza, madre, en Pentecostés y rápidamente se va desarrollando como la pólvora, ¿no? Por Judea, por Galilea al principio, después los discípulos enardecidos del Espíritu Santo, llenos de ese Espíritu Santo, van a ir más allá de las fronteras, Asia Menor, van a llegar a las Indias, van a llegar a todo el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el imperio el que dominaba el mundo conocido de aquel entonces. Y la predicación, como lo digo, comienza en Pentecostés e inmediatamente también comienzan, madre, los arrestos. A la primera persona que lo arrestaron fue a Pedro y a Santiago. Miren, en el año 34, Esteban, el primer diácono, ya moría mártir. El protomártir, el primer mártir de la iglesia. Por eso hablar, madre, de la iglesia es hablar de gente que se enamoró de Cristo y se entregó todo. Sí, eso solamente se da cuando hay realmente un encuentro con Jesucristo, porque los apóstoles no hubieran mantenido la fe si ellos, por ahí como que me contaron de Jesús, no fue un encuentro con nuestro Señor que les da la firmeza de mantenerse hasta dar la vida si es necesario. En el año 44, madre, lo matan al primer apóstol, a Santiago. Ya en Jerusalén. Ya Santiago es el primer discípulo, el primer de los 12, de los 12 que ya muere mártir, ¿no? Lo mata Herodes, lo manda a matar Herodes el Grande. Lo manda a degollar. En el año 48 se realizará el primer concilio. La iglesia está llena de concilios a través de toda la historia, y el primer concilio de la iglesia se llevará en Jerusalén, donde se reúnen todos los discípulos. También Pablo estará presente en el concilio, y lo que van a dirimir es cómo acoger a la iglesia. Seguimos circuncidando la iglesia. Las personas que entran en la iglesia tienen que cumplir la ley antigua, y ahí van a decidir que no se necesita circuncidarse para entrar dentro de la iglesia, para ser bautizados. Simplemente, dice Pablo, hay que tener fe. Sí, en este tiempo se dan pues estas discusiones. Miren, estamos trabajando de esta manera y ustedes por allá están trabajando de otra. A ver, vengan, reunámonos, hablemos y pongámonos de acuerdo. Y es ahí donde se da el primer concilio de Jerusalén, donde ya van a poner normas claras para que cómo se va a manejar ahora todo esta historia de la iglesia, cómo vamos a continuar nosotros predicando. Y bueno, vamos a proyectarnos en una mirada de la historia de la iglesia, que hay varios aspectos que nos sorprenden, pero que los apóstoles lo van a consolidar en este concilio, y a partir de ahí vamos a ver cómo la iglesia se sigue extendiendo hasta nuestros días. Madre, los 3 primeros siglos de la iglesia fue de una evangelización intensa. Fueron años de una gran actividad evangelizadora.
los cristianos predicaban en todos lugares y en todos los ambientes. Vemos a Pablo, madre, incluso en el Areópago predicando. Pablo era muy erudito, se codeaba, por decirlo así, con los grandes sabios de la Grecia antigua, porque Grecia era el dueño de la sabiduría. Y vemos a Pablo en el Areópago. En el Areópago, madre, solamente podían predicar los grandes pensadores, sí. Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos, Diomedes, Diógenes, ¿no? Tales de Mileto. O sea, se reunían los grandes sabios, madre, y vemos a Pablo predicando de Jesucristo en el Areópago. En todos los ambientes. En el año 64, madre, ya encontramos a otro discípulo que muere por Cristo. Es Pedro, que ya ha llegado a Roma y comienza la predicación. Y como Nerón, al principio los dejaban predicar nomás a los primeros cristianos, pero después, cuando Nerón, el emperador romano, se declara él que era semidios y exigía a todos los ciudadanos romanos que le rindan culto a él, los cristianos se negaron. Y por eso empezó la gran persecución de los cristianos en Roma, porque les acusaban de ateos, de no creer en la divinidad del emperador. Sí, una de las cosas que también pasó ahí fue que los cristianos se fueron multiplicando. Y entonces este hombre iba perdiendo pues el poder, y los cristianos iban extendiendo el mensaje de Jesús a muchas personas. Entonces como que le estaban quitando gente, ¿no? Era uno también de los motivos por el cual empieza a perseguir a los cristianos. La misión de San Pablo, una vez convertido, será evangelizar todo el mundo pagano. Pablo no se queda en Jerusalén, Pablo no predica a Judea ni a Galilea. Pablo se dedicará a predicar a los paganos, ¿no? Y se irá, como digo, hasta el Asia Menor, llegará también a Roma. Incluso hay una teoría, madre, que dicen que Pablo llegó hasta las Galias. Las Galias es lo que hoy se llama España, la España conocida. Lo encontramos ahí en Asia Menor a Pablo. El cristianismo se desarrolla sobre todo en las grandes urbes. Los cristianos, madre, una de las peculiaridades que no predican en los pueblos pequeños, predican en las grandes urbes: Corinto, Éfeso, Roma, las Galias. Va a ser lugares donde ellos saben que de ahí van a sembrar la semilla de la fe. Y cuando ellos llegan a un lugar con esa fe puesta en Jesús, y que ahí van a sembrar ese granito, saben que de ahí van a brotar más creyentes, ¿no? Y contemplamos en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, cómo se va extendiendo la evangelización a todas estas ciudades que eran pues paganos, que tenían tantos dioses. Es increíble la forma como Pablo va predicando y va extendiendo también el reino de Dios. Madre, hay una cuestión que siempre le han las personas, sobre todo que no conocen de la religión católica, del cristianismo, dicen que el cristianismo lo fundó Constantino. ¡Qué mal! Porque antes de Constantino, todos los demás emperadores, hasta el 313, que Constantino dio la libertad religiosa en el Imperio Romano, la gente piensa que Constantino fundó la Iglesia Católica. No fue Constantino. Constantino dio libertad religiosa. La libertad de los cristianos en su imperio, ¿no? En ese tiempo que él gobernaba, pues ahí dice, bueno, son tantos y bueno, ya ustedes son libres de predicar, son libres de practicar su religión. Y ahí se da la libertad de los cristianos. Pero no es el cristianismo fundado por los... Madre, hay que anotar una cosa aquí, que a veces los libros poco lo dicen. Es que como los cristianos se habían regado por todas partes del mundo, había más cristianos, claro que todavía no estaba la libertad religiosa,
pero también a Constantino, aparte de que su madre pues, es Santa Sí, Elena, Santa Elena. él también dice que por inspiración divina dio la libertad, porque dice una noche miró el cielo y vio una cruz. Eso significaba que Dios le estaba pidiendo que dé libertad a los cristianos de predicar. Pero también existe lo humano. ¿Por qué? Porque Roma ya estaba lleno de cristianos. Y por conveniencia, porque también hay que decirlo, pues, por conveniencia, Constantino, le convenía dar la libertad religiosa, porque había muchos, incluso en su misma corte, que eran cristianos, solapadamente, sí, pero eran cristianos. Sí. ¿No? Después de Constantino, en el 312, que se reconoce a la iglesia como... se da la libertad religiosa en el 313, es un regalo de Constantino, le regala al Papa el Palacio de Lateranense, uno de los acontecimientos que inmediatamente suceden. Comienzan a formarse también, una vez que Constantino da la libertad religiosa, comienzan a formarse las pequeñas comunidades en la urbe, es decir, en Roma, por lo Roma era la gran ciudad, ¿no? En la urbe, bajo el pastoreo de un obispo, es decir, se van formando comunidades en toda Roma y en cada comunidad nombra un obispo, lo que no sucedía antes, ¿no? Nombra un obispo bajo el pastoreo de un obispo que se convierte en el metrópoli, el metropolita, en el patriarca. Pero hay que saber que el obispo de Roma dominaba 5 patriarcados. Otra cosa, porque muchos se cuestionan, oye, si ¿por qué el Papa en Roma? ¿Por qué es que todos los sucesores de los obispos de Roma eran papas? Porque hay una cosa aquí, eso es providencial también, madre, es el Espíritu Santo lo que va suscitando toda esta cosa, porque todos los demás obispos siempre le consultaban al obispo de Roma, y era él el que al final daba un veredicto, o daba la verdad o daba la mentira. Sí, esto es una de las cosas que nos sorprende, ¿no? Cómo la unidad en el tiempo y en el espacio, los católicos se fueron extendiendo, y esa unidad de fe, de sacramento, de la jerarquía, que se valían de alguien, de una persona que los pastoreaba, que en este caso era el Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos cristianos fueron tomando esas fuentes originales de los apóstoles y los apóstoles de Jesús, que Jesús nombra a Pedro como su sucesor, y Pedro va dejando a otro como sucesor, ¿no? Y estos católicos, hasta nuestros días, nosotros obedecemos al Santo Padre. Él es nuestra cabeza aquí, física, en la tierra, como representante de Cristo. Madre, otra cosa, a los obispos no lo nombraba el Papa, lo nombraba el pueblo. A San Agustín lo nombró el pueblo. Una de las cosas que sucedió, aumenta también la influencia. Miren, al dar la libertad religiosa, aumenta la influencia del Papa con el poder político. O sea, como tiene poder el Papa, comienza a adquirir un poder el Papa, entonces van haciendo relaciones con el emperador, ¿eh? Esa es una de las cosas. Y la iglesia un poco como que se enfría, ¿eh? Frente a este enfriamiento de la iglesia, el Espíritu Santo suscita dentro de la iglesia personas a salir del mundo, es decir, a dejar el mundo e ir al desierto, a formar pequeñas comunidades, madre, a encontrarse con el Señor. Ahí es cuando nacen los primeros monasterios, la iglesia, el monacato oriental. Se van los monjes, van a hacer pequeñas casas y ahí van a acoger a otras personas que quieren vivir también de la oración, de la obediencia. Tenemos ahí a San Antonio Abad, San Pacomio, San Basilio, San Martín de Tours, muchas personas que dejaron el mundo, dejan la urbe y se retiran al desierto a hacer oración, porque se mundanizó después de la libertad religiosa, se mundaniza la iglesia, hay como un vacío de una espiritualidad.
entonces los monjes se crean los monacatos, es decir, morir a sí mismo, morir al mundo, dicen los monjes. En ese tiempo, padre, justo la historia viene teniendo una secuencia, como el primer anuncio de Cristo resucitado, los apóstoles que son impulsados por el Espíritu Santo en Pentecostés, y bueno, van a predicar por todo el mundo y se viene a dar todo el cristianismo, pero la iglesia va teniendo esos entre subidas y bajones, podríamos decir, y llega un tiempo, ¿no, padre? Sí, donde como que ese fervor, esa alegría va bajando y hay un tiempo ahí. Entonces ahí donde Napoleón dice, bueno, ahora la iglesia se termina. Bueno, pero no, la iglesia continúa. Y ahí es donde ya viene el tiempo de los monjes, de los monjes. madre. ¿Qué tenemos que hacer para que reavivemos esa fe de los inicios? Y es ahí donde vamos. Madre, ahí hay otra cosa, mire, también en este tiempo habían personas que no solamente se iban a hacer comunidades en el desierto, habían personas que se subían dentro de en un muro a hacer oración, a vivir ahí solitarios. Ahí tenemos a San Simón el Estilita, que se pasó toda su vida en una columna haciendo oración y penitencia. Era una de las formas que podíamos reavivar esa fe que se estaba perdiendo, pero bueno, no iba a destruirse la iglesia por eso, pero era una forma que hasta hoy en día es una forma que nosotros podemos ayudar a tantas personas que evangelizan, ¿no?, con la oración. Y ahí en estos monasterios son donde nacerán las primeras universidades, son la iglesia, ¿no? Madre, claro, preocupada por el saber, porque los monjes no se van a estar ociosos en el convento, se van a hacer estudio, y no solamente estudian la Biblia, sino que estudian cosas científicas. Son donde nacen las primeras universidades, Cambridge, Oxford, en Francia, esta universidad, la Sorbona, en España también van a nacer las primeras universidades, y después de los monjes, madre, vendrán las congregaciones religiosas, nacerán los dominicos, los jesuitas y todas esas congregaciones religiosas, y por último nacerán los movimientos. Juan 23, los focolares, los carismáticos, el camino neocatecumenal, madre, hasta hoy. Haciendo resumen, ya me dice Néstor que usted... bueno, pero ya casi estamos llegando un poquito más al final de la historia, ¿no? Hasta que llega también la participación de los laicos en la iglesia. Así es. Qué bonito, ¿no? Que, bueno, en este mes de octubre que tenemos el mes de las misiones, conozcamos nuestras raíces para que nosotros también tomamos ese empuje evangelizador donde quiera que estemos y prediquemos y demos a conocer a Cristo, que nosotros vamos conociendo su historia, y hasta nuestro día nosotros tenemos un lugar especial dentro de la iglesia. Madre, nos quedamos siempre chicos, Afucha, porque es apasionante esta vida de la iglesia. Uno quiere saber más, que hay muchas cosas que hablar, sino que Néstor nos bota de aquí. Pero padre, el siguiente sábado también continuamos con la historia de los mártires, que podemos continuar con esto, ¿no? Es una secuencia de temas, así que no se lo pierdan. Entonces, madre, muchísimas gracias. Les agradezco así de todo corazón a las personas que hoy sí se han conectado. Gracias. El próximo sábado tenemos que ir creciendo, y no se muevan, porque ya viene nuestro amigo Chicoco con los Atrapados en los 90. Una música de los Reales de Cajamarca, de los Tucos de Cajamarca, ¿no? ¿No? Y muy bien, madre, vamos despidiéndonos ya. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Este es un medio de evangelización en la que queremos llegar a sus hogares, a sus casas, a sus corazones, y ustedes sean ese portavoz. Compartiendo el programa también de esta forma es una manera de evangelizar. Gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga, y nos vemos el próximo sábado. Antes de despedirme, saluditos para Miguel Valencia, Jorge Amoretti Ríos. Muy bien, que el Señor los bendiga. El Señor esté con ustedes. Voy a darle la bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se muevan, que aquí viene Chicoco. Chao.